Ok chicos, este es un video de la materia de residuos sólidos urbanos. Este video es la continuación de las rutas de recolección y de transporte y voy a hacer un ejemplo muy sencillo de las rutas de recolección y cómo se generan y cómo se calculan y demás. Voy a tomar como ejemplo los datos que tiene INEGI del 2010. Entonces, por ejemplo, en Morelia, INEGI marca que en el 2010 Morelia estaba trabajando con 44 camiones municipales. ¿Qué quiere decir que sean municipales? Que estos camiones son manejados por el ayuntamiento. No quiere decir que sean los únicos camiones que están trabajando en todo Morelia. En Morelia existen alrededor de unos 500 camiones de recolectores de basura, según lo que me he informado, que están trabajando en la recolección de los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, esta cantidad son un poco excesiva y ahorita vamos a platicar un poquito por qué y cómo se trabaja con esto. Ok. Entonces, hablando ahorita de los camiones municipales, 44 son los que están trabajando con el ayuntamiento. De estos, 32 trabajan con una caja compactadora y 3 de estos trabajan con caja abierta. 9, no se tiene información de las características generales, pero en general así está. Esta es la información que nos dio INEGI en el 2010. Adicional a esto, INEGI nos está dando información acerca de la generación de los residuos sólidos urbanos en Morelia. Nos están diciendo que en una aprox al relleno sanitario están llegando alrededor de 1.200.000 kilogramos de basura o de residuos sólidos al día. Esto quiere decir, si lo dividimos entre 1000, serían aproximadamente 1.200 toneladas al día. ¿Sale? Entonces, ahorita lo que voy a sacar es, en este caso, tengo aquí ya la población de Morelia. En el 2010, Morelia tenía una aprox de población de 729.279 habitantes. Entonces, esta es la cantidad de población que tiene y esta es la cantidad de residuos sólidos generados en un día. Entonces, lo más lógico para poder sacar la generación de residuos sólidos per cápita sería dividir el 1.200.000 kilogramos de residuos sólidos generados al día entre el total de habitantes para obtener cuántos kilogramos una persona está generando de residuos sólidos urbanos al día. Sin embargo, si hacemos esta división, este dato no va a ser enteramente o completamente preciso. ¿Por qué no va a ser enteramente o completamente preciso? Porque el relleno sanitario está contemplando todas las cargas de residuos que le llegan en general al día. No considera que esta cantidad tiene incluidas ciertos componentes que provienen no solo del sector poblacional, es decir, de personas como tú y yo que tenemos una casa habitación y que desechamos los residuos sólidos urbanos, sino que existen comercios, industrias o pequeñas sectores empresariales que desechan los residuos que ellos generan a los rellenos sanitarios de forma común, es decir, una papelería, un dentista, un pollero, una persona que vende quesadillas afuera de su casa, va a desechar todos los residuos sólidos urbanos que él genere al relleno sanitario y los va a desechar como residuos generales. Entonces, quiere decir que este volumen que está 1.200.000 kilogramos de residuos sólidos al día está considerando todos esos volúmenes. Por lo tanto, si hacemos esa división, no sería totalmente acertada el cálculo de una generación de residuos sólidos per cápita, es decir, por persona, porque ahí están incluidos desechos adicionales provenientes de industrias o empresas. Bueno, dicho esto, entonces el valor que nos sale, creo que no hice mal la división. Al dividir entonces los residuos entre la población tenemos que nos da 1.64. Ya habíamos platicado un poquito acerca de esto. Habíamos comentado que México tiene una producción per cápita de residuos sólidos urbanos aprox de 0.90 kilogramos al día por persona. Entonces, aquí nos salió un poquito más. ¿Por qué? Porque está considerando esos sectores industriales que les comentaba o empresariales adicionales. Ahora bien,
¿Qué otras cosas tengo como insumos en este Excel? Tengo que el área de la ciudad de Morelia, que yo calculé o que yo estoy considerando, es aproximadamente de 87 millones de metros cuadrados. Ese es más o menos el área. 87.665.910 metros cuadrados. Si hablamos en kilómetros, estaríamos hablando este valor entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que me pasé de un 0. Ahí está, 87 kilómetros cuadrados. Estaríamos platicando acerca de esa área más o menos. Entonces, si yo sé que el municipio de Morelia trabaja con 44 camiones, yo esperaría, o mi intuición, o mi lógica ideal sería, pues que cada camión trabaje en una zona diferente. En este caso, yo tendría que dividir Morelia, toda el área de Morelia, en 44 zonas diferentes y que cada camión ataque o trabaje con una zona en particular. En este caso, si yo divido entonces el área total entre los 44 camiones, tendré un aproximado de 1.99 kilómetros cuadrados o 1.992.407 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, si yo divido ese valor entre 44, tengo aproximadamente que voy a intentar que cada zona que yo genere o que yo empiece a dosificar el área, se empieza a generar, tengo un área aproximada de 1.99 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a mi Google Earth o me voy a mis mapas de Morelia y lo que voy a hacer es dividir Morelia en 44 zonas. Estas zonas no tienen que ser perfectas, que estas zonas consideren los 2 kilómetros exactos o los 1.99 kilómetros exactos, pero sí que más o menos tenga una área proporcional. Por ejemplo, yo dividí todo Morelia en 44 zonas y la primera zona me quedó de 3 millones, es decir, de 3 kilómetros cuadrados. La segunda de 2.5 kilómetros cuadrados, la tercera de 1.88, me quedó un poquito más abajo, estos me están quedando un poquito más arriba, pero el chiste es que yo divida de forma que a mí me complazca la geometría de todo Morelia. ¿Por qué no todas quedan particulares? Porque en ocasiones tendría que haber dividido prácticamente la mitad de una cuadra para que me quedara exactamente los 1.99 que yo estaba buscando por cada una de las zonas. Entonces puede quedar un poquito más, puede quedar un poquito menos, no importa, el chiste es que sean cercanos a los valores propuestos. Ese valor nada más era para darnos una idea. 1.99 era nada más para darnos una idea de cuál es la cantidad de área que debería de tener. Entonces, por ejemplo, estas últimas zonas ya me quedaron muy pequeñitas, pero se compensan con estas otras zonas que quedaron altas, más o menos lo que yo buscaba, un poco más alta, un poco más alta, más baja, más alta, etcétera, etcétera. Entonces se van compensando. De tal suerte que yo al momento de sumar todas mis áreas divididas, es decir, mis 44 áreas, a mí me dio un total de 87.660.964 kilómetros cuadrados. Y el área que yo tengo es 87.665.000. Quiere decir que por ahí tengo un error de 5.000 metros cuadrados que se me están perdiendo. Entonces habría que recuperarlos o pues no son ni el kilómetro cuadrado, pues más o menos podríamos trabajar con esto. Entonces lo que voy a hacer a continuación es calcular qué área mi zona 1 tiene con respecto al total del área de Morelia. Es decir, voy a sacar qué porcentaje es mi zona 1 con respecto al área total. Entonces yo voy a dividir la cantidad de área que tengo en mi zona 1 entre el total de área que tengo de Morelia y lo voy a multiplicar por 100 para que me salga en porcentaje. Entonces tengo 3.78 la primera área. Entonces la segunda área me quedaría aproximadamente 2.86. Entonces ya voy a empezar a fijar. Voy a fijar el área de Morelia. Voy a bajar. Entonces, vean el aproximado del área que me está el porcentaje que me está quedando en cada una de las zonas. En algunas tengo mucha porcentaje, como 3, y en algunos tengo poco, como 0.55. Entonces, más o menos están distribuidas así mis zonas. Ok, la población total tengo que
tengo alrededor de 729.279 habitantes en Morelia. Pero antes de eso voy a corroborar de que mi área haya quedado bien cerrada cuando sume todas las áreas que me dé el 100% del área de Morelia. Entonces, al sumarlas, me tiene que quedar el 100%. Ok, perfecto. Ahora nos vamos a la población. Lo que voy a sacar es un indirecto de qué población habita el área 1. Si bien yo no puedo ir contando cuántas personas hay en mi área 1, me puedo dar una idea de cuánta población habita este sector, teniendo en consideración que es el 3.78% de todo Morelia. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la población en base al porcentaje de área. Yo sé que este cálculo no es exacto, pero me da una forma generalizada de cuál es la población. ¿Por qué no es 100% exacto? Porque yo sé que en el centro de Morelia las comunidades o las poblaciones son más cercanas, las áreas. No tienes tantos lotes baldíos, y como no tienes tantos lotes baldíos, 1 metro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado en el centro de Morelia es diferente a ese kilómetro cuadrado en la periferia, porque las casas están un poquito más espaciadas y por lo tanto hay mucho menos población en la periferia de Morelia en 1 kilómetro cuadrado que en el centro de Morelia en ese mismo kilómetro cuadrado. Yo sé que difiere un poco, pero es la única manera o es una forma en la que yo tengo de calcular la población por cada una de las zonas con las que voy a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi población, este es el porcentaje que tengo, la voy a multiplicar por la población total que tengo. Y entonces me dice que en mi zona 1 voy a tener un aproximado de 27,000 personas. ¿Sale? Voy a fijar habitante total y voy sacando entonces cuál sería aproximadamente la cantidad de personas que habiten en la zona 2, en la zona 3, en la zona 4. ¿Para qué me interesa la cantidad de personas? Pues me interesa porque al final de cuentas lo que necesito no es las personas, necesito la cantidad de generación de residuos sólidos urbanos que estas personas generan. Pero para poder determinar cuánto es la cantidad que estas personas generan, lo que voy a hacer es multiplicar entonces la población tentativa por la generación per cápita por persona que se tiene, que sería esta cantidad aproximadamente. Voy a fijar la cantidad o la generación de residuos sólidos per cápita y bajo. ¿Sale? De tal suerte que al final esta suma en teoría me tendría que dar los 1.200.000 kilogramos que me está llegando al relleno sanitario. Miren, ahí está. Entonces me está llegando toda esa cantidad. Sí cierra, sí hace match. Ok, ahora lo que voy a hacer es calcular la cantidad de camiones que yo voy a estar trabajando, por los que yo voy a estar trabajando aquí. Entonces, si bien tengo 44 camiones, estos 44 camiones no van a ser suficientes para abastecerlos. A ver, ¿por qué no van a ser suficientes? Ahorita lo voy a explicar. A ver, si yo considerara, voy a hacer el primer ejemplo. Son 44 camiones. Ahí está. Voy a hacer esta primera consideración. Voy a considerar estas características de un camión de este tipo R100E, el modelo R114B, al cual le caben un aproximado de 10.7 metros cúbicos. Esa es su capacidad. 10.7, ahí está. Esta es mi marca, este es mi modelo y esta es la capacidad que tengo. Ahora bien, yo no sé cuánta capacidad de carga voy a tener en función de kilogramos. ¿Cómo en función de kilogramos? A final de cuentas, la basura yo la estoy midiendo en kilogramos, pero el camión tiene su capacidad medida en metros cúbicos. Entonces, lo que yo necesito es algo que se llama basura compactada. Entonces, yo tengo el dato que cuando tengo camiones compactadores, que fue el caso que les estaba platicando, cuando tengo ese caso de basura compactada, aproximadamente cuando ya está la basura compactada o los residuos sólidos,
A 1 metro cúbico le caben aproximadamente 500 kilogramos de basura bien compactada. Lo que quiere decir que si yo multiplico la capacidad que tengo de 10.7 y si yo estoy hablando de camiones que están trabajando con compactador, voy a tener que le van a caber a mi camión, a un camión le va a caber entonces alrededor de 5.350 kilogramos de residuos sólidos, es decir, de basura. ¿Sale? En total tengo 44 camiones y a cada camión le cabe ese valor o esa cantidad, quiere decir que tienen la capacidad de recolectar por sí mismos alrededor de 235.400 kilogramos en una sola vuelta, en una sola ruta de recolección. Entonces, si yo quisiera saber cuántas vueltas van a dar estos camiones, pues tendría que dividir el número total de basura que tengo generada al día entre la capacidad que tienen en total de todos ellos en una sola vuelta. Entonces, estos camiones tendrían que hacer 5 recolecciones al día. Tendrían que ir y venir, ir y venir, ir y venir 5 veces aproximadamente. De hecho, uno probablemente trabaje aún más y nos toque las 5 vueltas exactas. Pero sí me estoy explicando. Este sería el número de rutas o de vueltas que tendría que ir y venir el camión con el que estoy trabajando. Entonces, pero ese no es el chiste. El chiste es determinar, porque 44 camiones, si bien trabajan para el ayuntamiento, no son los únicos que recolectan basura. Trabajan alrededor de 500, que son excesivos. Por ejemplo, si fueran si ponemos a trabajar estos 500 camiones al mismo tiempo, querría decir que cuando hagas la división del total de cantidad de basura recolectada entre la capacidad que tienen estos camiones, con 0.41 vueltas bastaba. Es decir, estos son excesivos. De hecho, son muchos camiones para poder recolectar todo esa cantidad de basura que se genera en Morelia. Entonces, si ponemos 100, aproximadamente ocuparían 2 vueltas, una ida, un regreso y después un retorno. Voy a considerar en este ejemplo, para que se entienda un poquito más, que vamos a considerar 100 camiones, que no son los que se trabajan en Morelia, pero voy a considerar esos 100 camiones. Ok, de esos 100 camiones voy a estar calculando la cantidad de camiones por área. ¿Cómo voy a calcularlo? Lo voy a hacer ponderado. Voy obviamente a asignarle mayor cantidad de camiones a las áreas que generen mayor cantidad de basura. Y por ende, entonces le voy a dar mayor cantidad de camiones a aquellos que, uno, tienen más área, más población y más necesidades de desalojar sus residuos sólidos urbanos. Entonces, lo que voy a hacer es, de acuerdo al porcentaje de área, voy a hacer un aprox de qué cantidad de camiones necesitamos. Entonces, si yo estoy contando con 100 camiones, entonces si esos 100 camiones, pues los tengo que dividir o los tengo que multiplicar en este caso por el porcentaje de área, que sería, este valor no está en porcentaje, nada más está en numérico, lo estoy convirtiendo en porcentaje al dividirlo entre 100, me quedan que voy a necesitar aproximadamente 3.8 camiones. Entonces, si calculo cuántos camiones tengo por zona, me va a quedar este valor numérico de camión. Entonces, al final me tienen que cerrar los 100 camiones con los que yo voy a estar trabajando. Pero ¿estás de acuerdo que yo a la zona 1 no le puedo mandar 3.8 camiones? Entonces, lo que voy a hacer es redondear esos valores que yo estaba mencionando. Entonces, voy a calcular la cantidad de camiones ya redondados. Por ejemplo, aquí puedo poner 4, aquí puedo poner 3, aquí puedo mandar 2, aquí puedo mandar 3, aquí puedo mandar 3, aquí puedo mandar 2, aquí mando 2, aquí mando 3, aquí mando 3, aquí mando 2, aquí mando 3, aquí mando 3, voy a ver qué ahorita que sale. Entonces aquí puedo mandar 2, aquí mando los 2, aquí mando 5, aquí mando 2, aquí mando 2, aquí mando otros 2, aquí mando otros 2, aquí mando 3, aquí mando 5, aquí mando
4 camiones. Aquí mando, no sé, 2, yo creo que sí. 3 puedo mandar aquí, 3 puedo mandar aquí, 3 aquí, 2 aquí, 2 aquí, o 1 mejor. 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a poner el comando redondear porque es el que voy a estar redondeando, o es el parámetro que tengo. Ahí está, voy a estar redondeándolos. Obviamente aquí probablemente no me salgan los 100 que inicialmente tenía. Me van a salir 105, quiere decir que me excedí un poquito, que tengo 5 camiones de más que estoy contemplando, entonces no quiero estar contemplando 5 camiones de más. Entonces probablemente trabaje con aquellos, les baje, por ejemplo, a este en vez de 5 le mando 4. A ver cuál otro tiene muchos camiones. Ya lo bajé. A lo mejor le mando 3 nada más. A los 3 estaría bien. 2, 3. En a lo mejor los 2. Entonces voy viendo cómo distribuirlo de tal suerte que me queden los 100 camiones. Entonces, obviamente ninguno se tiene que quedar con 0, porque por ejemplo aquí el 0.5, si hubiera tenido un 0.5, un 0.4, me hubiese puesto 0 y no es la intención. La intención es que todos se queden con algún valor muy particular. Esto ya también dependerá del tipo de zona, si por ejemplo tiene altibajos, si es una zona difícil de accesar o cosas de ese tipo, pues a mí me van a ir a ayudar a decidir qué tantos camiones voy a proponer. Y ahí está. Entonces, esa es la cantidad. Ok, entonces ya tengo la cantidad de camiones que estoy proponiendo. Ahora lo que voy a hacer es la capacidad de estos camiones. Entonces, si yo sé que tengo 3 camiones y supongo que estos 3 camiones tienen la capacidad de recolectar esta cantidad de basura o residuos sólidos urbanos, entonces lo voy a fijar. Sería la cantidad, en una vuelta, esta sería cantidad de residuos sólidos urbanos que en una vuelta son capaces de llevar o de transportar en una sola vuelta. Vamos a ver cuántas vueltas necesitamos por cada una de las zonas. Entonces, este es en una sola vuelta, ¿sale? Entonces, si fueran en una sola vuelta, esta sería la cantidad de desechos generados y esta sería la cantidad de desechos que ellos pudieran transportar en una sola vuelta. Entonces quiere decir que todavía tendría que trabajar mucho más para poder ajustar esos valores. Entonces lo que voy a hacer es dividir para sacar el número de vueltas o rutas de recolección, el número de vueltas que tendría que trabajar el camión o estos 3 camiones para poder satisfacer las necesidades de poder transportar todo el volumen que se está desechando. Es decir, estos 45.338 kilogramos. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir los 35.338 kilogramos entre la capacidad que ellos tienen de carga en una sola vuelta, porque son 3 camiones. Entonces me dice que tengo la necesidad de trabajar aquí al menos con prácticamente 3 vueltas. Entonces tendría que trabajar 3 veces. Tendría que ir, venir, ir y venir, ir y venir 3 veces. Cada uno de los 3 camiones. ¿Sale? Entonces, cada uno de los 3 camiones tendría que trabajar más o menos esa cantidad. Entonces, vueltas en general, vueltas netas. ¿Sale? En general, pues, si redondeamos, podremos obtener la cantidad generalizada de vueltas que van a necesitar. Y ya nosotros podemos jugar con esta parte, podemos jugar con estos valores e ir diciendo, no es necesario sumarlos, entonces, ir diciendo, decir, pues a lo mejor sí estaba bien con los 4. A lo mejor que va a dar 2 vueltas, tiene que dar más vueltas. Entonces, redondear más.
Entonces podría jugar con esto. Entonces, si ya van a dar 3 vueltas en esta zona y yo tengo destinados 3 camiones y van a dar 3 vueltas, a lo mejor aquí le pongo pues los 4 camiones y aquí le bajo a 2, porque de todos modos van a dar las 3 vueltas. Pero miren, observen, entonces aquí ya si le bajo a 2 tendrán que dar 4 vueltas, entonces a lo mejor no me conviene. Entonces tengo que buscar aquí la mejor ruta o la mejor opción para mí, para que se recolecte o para que vaya la menor cantidad de veces. Recordando, pues miren, aquí ya le bajé, ya es 1.29, quiere decir que estoy trabajando con un